A continuación, y digamos siguiendo el hilo que habíamos hablado en la clase pasada cuando presentamos el PERPER de Baekio, vamos a hablar un poco de lo que es el diseño por campos de compresión. Esta es, digamos, una teoría que nos permite pasar de resultados que típicamente nos va a dar un programa de elementos finitos, como son tensiones ortogonales, cortantes y normales, así como tensiones principales, pasar de esos resultados en bruto que nos da el programa de elementos finitos hacia un diseño de concreto armado donde típicamente lo que requerimos es el área de refuerzo. Muchos software de diseño estructural utilizan los diseños de campo por compresión o la teoría de campo de compresión para poder determinar la cantidad de acero requerido. En este caso vamos a mostrar un ejemplo simple y cómo funciona la teoría para que podamos tener un cierto entendimiento de lo que hace el software por nosotros. Esto de campo de compresión lo mencionábamos en los ejemplos al principio de este tema, donde dijimos que, por ejemplo, en ese diseño que se hizo, en el edificio que falló por esa, digamos, caída de la losa en el último nivel por sobrecarga, ahí se utilizó teoría de campo de compresión para determinar el acero. ¿Ok? Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver qué queremos decir por teorías de campo de compresión. Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que típicamente cuando nosotros obtenemos información de un análisis de elementos finitos, no va a venir dado específicamente en los resultados que para diseño de hormigón o concreto armado necesitamos, como es el área de refuerzo. La cantidad de refuerzo que necesito, la cuantía de ese refuerzo de acero que necesito para que parte de la compresión la soporte el hormigón o el concreto y la otra parte en tracción la soporte el acero. En lugar de eso, ¿qué es lo que vamos a obtener del software de elementos finitos? Lo que vamos a obtener son resultados tensionantes, en especial si estamos trabajando, por ejemplo, con paneles. Estamos trabajando con elementos bidimensionales tipo shell. Fíjense, vamos a suponer que tenemos un panel de concreto que tiene un cierto espesor y que este panel de concreto, pues luego que nosotros hacemos análisis por elementos finitos, para cada elemento vamos a obtener, por ejemplo, tensiones normales en X, que en este caso están a compresión, 20 megapascales, tensiones normales en Y, 5 megapascales, está en tracción, y tensiones cortantes, aquí están 10 megapascales. Es decir, estos son resultados típicos que nosotros obtendríamos del software. ¿Ok? Si nosotros hacemos el ploteo esto en el espacio de tensiones normales versus cortantes, podemos hacer la representación del círculo de Moore, donde noten que aquí las coordenadas menos 20 es porque es a compresión en X y 5 positivo porque es a tracción en Y. Y bueno, la cortante es 10 en ambos lados. Y cuando nosotros trazamos después este diámetro del círculo, podemos ver su intersección con los ejes normales, que sería pues cuando el tau se vuelve cero, que básicamente son las direcciones principales, es decir, es cuando se diagonaliza el tensor de tensiones, ¿cierto? Donde no tenemos componentes cortantes, sino solo normales. Y eso ya lo veíamos cuando hablamos de la diagonalización del tensor de tensiones de Cauchy en la teoría de medios continuos. Eso también es otro dato que nos va a dar el software. El software nos va a decir, mira, entonces en tensiones principales, que cumple un ángulo de 70.7 con respecto a las coordenadas ortogonales utilizadas para este problema, tú vas a tener una tensión a compresión de 23.5 megapascales, en que este sería el sigma 3, y esto sería la tensión principal de 8.5 megapascales en tracción en la otra dirección coordenada, que sería el sigma 1. Ahora bien, en la teoría de campos de compresión, típicamente se le llama campo de compresión porque se dice que el concreto, se asume que el concreto no va a soportar nada en tracción, sino únicamente a compresión. En la teoría modificada de los campos de compresión sí que se asume cierta resistencia a tracción, pero en este caso vamos a simplificarlo, ¿no? Vamos a asumir que el concreto no soporta nada en tracción, sino solo en compresión. Por lo tanto, esto vamos a asumir que el concreto sí lo puede soportar, porque en esta dirección principal pues está solamente a compresión, pero que de la componente que está traccionada necesitaríamos entonces un acero de refuerzo. Entonces, ¿cómo podríamos calcular acá el acero de refuerzo? Bueno, vamos a suponer un F sub Y, ¿vale? Que dado esta tensión, lo dividimos y nos va a dar el ρ necesario. ¿Ok? Es decir, que esta tensión principal, que es el sigma sub 1 entre el F sub Y, nos va a dar el ρ, y eso lo multiplicamos por el área de la sección, y nos va a dar el área requerida.
¿ok? El área de la sección nos va a dar el área requerida. Es simple, ¿no? Asumiendo un FY de excedencia del acero, podríamos pasar de esta extensión principal a la cantidad de acero requerido. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que uno por lo general no va a hacer el armado justo en la dirección principal, sino que uno hace el armado en las direcciones ortogonales, en X y en Y, típicamente, ¿verdad? Es muy poco común que uno utilice estas tensiones principales para hacer el armado, que si bien es cierto pueden permitirnos establecer la dirección de la carga y pues ayudarnos a ver detalles de acero de refuerzo requerido, pero por lo general lo que vamos a hacer es un armado ortogonal. Entonces, ¿qué es lo que se va a suceder en este caso? Bueno, que como vemos en la parte inferior de esta siguiente imagen, nosotros lo que queremos es, bueno, mira, que sí, que el concreto soporte el sigma 3, que es totalmente a compresión, pero que lo demás se haga por un juego establecido entre el ρ en la dirección de Y y el ρ en la dirección de X, es decir, la cantidad de acero, que el acero de refuerzo soporte lo que falta para el concreto en ambas direcciones. Entonces, de esa manera, uno lo que hace es utilizar el concreto a compresión y el acero a tracción en cada una de las direcciones. Y eso es lo que nos lleva, esto que está acá, es típicamente la manera en que funciona la teoría de campos de compresión, donde vamos a tener un estado tensionante real aplicado en el elemento, ¿sí? Y luego vamos a tener un estado de tensiones que podrá soportar el concreto, donde el concreto esté sigma 3C, es el sigma del concreto máximo aplicado en compresión, ¿ok? O mínimo, podríamos decir, porque es el más negativo, teniendo compresiones negativas. Ahora, la diferencia es, primero, asumiendo que no hay soporte en tracción para el concreto, o sea que el sigma 1 será 0. La diferencia entre el estado tensionante actual y el estado de tensiones del concreto nos va a dar estos que debe suplir entonces el acero de refuerzo. Es decir, la diferencia entre estos dos puntos nos está dando entonces la diferencia entre estos dos puntos lo que debe suplir el acero. Si este es mi estado tensionante, pero esto es lo que está aportando el concreto, esto es lo que debe soportar el acero, tanto en dirección de X como en dirección de Y. ¿Okay? Acá es donde se ve estos dos aportes. Visto a través de los círculos de Mohr es muy sencillo. Simplemente es establecer, dado mi estado tensional y dado las tensiones posibles soportadas por el concreto, utilizando las tensiones principales, la diferencia entre las dos, ¿cuál sería? Asumiendo que el concreto no asume ninguna. Y esa diferencia entre estos dos círculos es lo que nos va a dar la cantidad de acero de refuerzo. Que noten que esto sería el esfuerzo del acero en dirección X multiplicado por el ρ en X. ¿Ok? Que si a su vez lo multiplicamos por el área de la sección principal, nos dará la cantidad de acero en esa área. ¿Okay? Esto que está acá va a venir en unidades de tensión, megapascales, pascales, que multiplicado por el área dado ese ρ nos dará la cantidad de acero en unidades de área. ¿Okay? Puede ser milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, como usted quiera medir el acero requerido. Pero esto es básicamente la teoría de campos de compresión. Claro, utilizando plasticidad, la teoría de plasticidad, Nielsen en el 64-71 derivó un conjunto de soluciones generales para placas reforzadas, tanto isotrópicamente como ortotrópicamente. ¿Qué significa isotrópicamente? Bueno, cuando la barra o la placa está reforzada isotrópicamente, es la misma cantidad de refuerzo en X y en Y, y por lo tanto se obliga a que estos dos círculos tengan exactamente el mismo diámetro, solamente que el de concreto va a estar desplazado pues hacia acá, hacia la izquierda, porque su extremo derecho va a estar en el origen, pero van a tener exactamente el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, cuando son placas que tienen las mismas armaduras en X y en Y, armadas de forma isotrópica, pues acá el acero de refuerzo es igual en las dos direcciones y tenemos círculos de Mohr de igual tamaño. Pero bueno, como habíamos mencionado, Nielsen resolvió para casos tanto isotrópicos como ortotrópicos en su armado, y muchos otros también han hecho importantes contribuciones en este campo. Y se derivan las siguientes ecuaciones que, dado un cierto régimen de relación de concreto, nos va a dar la relación entre los tau, que son, digamos, la cortante, y las tensiones normales coordenadas, nos van a dar cuál es el ρ en X y en Y. Noten que esta ecuación tiene el estado tensional plano
porque estamos hablando de una placa, el estado tensionar plano relacionado con la cantidad de acero requerida. Y bueno, cada uno de estos regímenes va a tener sus casos específicos. En el caso de YESU 1 estaríamos en presencia de elementos que tienen un bajo refuerzo, donde el acero en ambas direcciones X y Y cede antes de fallar el concreto. Y2 y Y3 corresponden a fallas por aplastamiento del alma. Y4 representa la condición de aplastamiento sin fluencia en corte puro. Y estos de Y5, Y6 y Y7 son para placas en compresión biaxial. Y esto nos va a dar una cierta superficie de falla, ¿sí? Que bueno, cuando superamos esta relación, cuando algún punto está por encima de esta superficie de falla, pues obviamente ya no es aplicable, ¿no? Ya el concreto ha cedido, el elemento cedió. Entonces esto nos da un espacio de tensiones posibles. Pero típicamente nosotros nos vamos a quedar con la primera, en especial cuando tratamos membranas sujetas a tensión y o corte, ¿sí? Los típicos shear walls. Y cuando nosotros nos quedamos con esta primera ecuación Y sub 1 y despejamos, eso nos da para un cierto ángulo digamos, de relación entre la capacidad del concreto, donde orientamos el sigma sub 3c. Eso nos va a dar la cantidad de acero que requerimos en ρ. Y por lo tanto, al obtener ese ρ FyT, que esto no está más que multiplicado, ¿verdad?, por lo necesario del acero, pero si a su vez lo dividimos entre la capacidad del acero y lo multiplicamos por el área, que es el T por el H, entonces eso nos va a dar exactamente el acero de refuerzo. Y este gamma que está acá es un factor de seguridad que suele estar en 1.15 por la variabilidad que puede sufrir este valor. Pero fíjense, acá obviamente estamos pues obteniendo valores en los que yo a partir del estado tensional, ¿sí? A partir del estado tensional, sigma X y tau XY, sigma Y y tau XY, yo puedo obtener el ρ de refuerzo. Vamos a ver un ejemplo básico realizado en ANSYS, donde nosotros podemos obtener el acero de refuerzo en ANSYS. Que ANSYS no es un software para diseño de concreto armado. Esto típicamente lo podríamos hacer en otro software, pero con estas ecuaciones nosotros vamos a poder llegar justamente a los puntos necesarios. Y bueno, antes de pasar ese ejemplo, esta última gráfica lo que nos muestra es dónde es dominio de lo que es realmente posible en el estado tensionante, ¿ok? Obviamente eso nos va a dar una relación entre la cantidad de armado en X y Y, ¿ok? Que dependiendo del ángulo que escojamos en relación, o el ángulo en que está actuando la mayor compresión para el concreto, ¿ok? Dependiendo de ese ángulo esto puede ir variando, ¿sí? Pero estos son los dominios posibles de tensiones en los que podemos estar actuando. Ahora vamos a suponer un caso en el que tenemos un muro de concreto que tiene una viga de 1200 milímetros por 400 en la parte superior, que tiene unas columnas de 500 por 500 y que este muro de concreto tiene un espesor de 200 milímetros en todo el largo de 5,5 metros por una altura de 3,5 metros. A esto se le va a aplicar una carga de 4000 kilonewtons, ¿sí? Y vamos a asumir un E de 25 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0.18. Es decir, vamos a hacer un análisis simplemente lineal. Con estos datos y obteniendo los resultados directamente de ANSYS, ¿cómo podríamos obtener la cantidad de acero? Bueno, para ello vamos a movernos un segundo a ANSYS. Fíjense que en este caso, en el Engineering Data, yo he pues, simplemente utilizado elasticidad isotrópica, donde estoy cargando los 25 gigapascales y 0.18 por el coeficiente de Poisson. Vamos a pasar acá a la descripción del problema. Noten que tengo en la parte superior de esta geometría con un espesor de 1200, porque esto pues no es nada, simplemente estoy utilizando un elemento tipo shell, ¿verdad? Pero con espesor de 1200, espesor de 500 y espesor de 200, de tal manera que pueda hacer esa representación de las vigas y las columnas. Simplemente me quedo con un estado de tensiones planas, ¿ok? Y cambio el espesor, que ustedes podrán ver acá. Son distintas secciones con un mallado compartido, ¿sí? Una topología compartida, pero le asigno distintos espesores a cada uno para poder pues, representar esos elementos que vimos anteriormente. Acá pues simplemente vamos a hacer un soporte fijo en la parte inferior y estamos aplicando una fuerza de
4 millones de newtons o 4000 kilonewtons justo en esta superficie, ¿no? En esta superficie que vemos acá. Perfecto. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? ¿Qué podemos obtener? Bueno, yo puedo obtener, por ejemplo, la tensión en X, ¿verdad? Que es muy sencillo. Me voy a solución, le digo esfuerzo, esfuerzo normal, y en ese esfuerzo normal yo le digo en dirección en X. De hecho, lo puedo eliminar porque es justo lo que tenía yo acá arribita. Vamos a decirle que sí. Esto. Entonces, eso es el esfuerzo en X. Y este es el esfuerzo en Y. ¿Ok? Ese es su Y. Y este sería el esfuerzo constante XY. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros volvemos a nuestra presentación, ustedes recordarán que con estos sigma X más el valor absoluto de tau XY por la tangente de θ, nosotros podemos obtener esta relación ρ de refuerzo. Ahora, ¿cuál es el θ que vamos a obtener acá? Vamos a asumir, en este caso, que el θ, que es la dirección de máxima compresión del concreto, va a estar alineada con la diagonal de este elemento. Lo que nos da un ángulo de unos 58 grados. Entonces, si yo quiero calcular precisamente esta componente, este ρ por FYT en dirección X y este ρ en dirección Y, multiplicado por FY, yo simplemente tengo que hacer sigma sub X más el valor absoluto de tau sub XY por la tangente del ángulo que haya escogido, que, bueno, va a coincidir con la diagonal en este caso para simplificar las cosas. Y fíjense que eso es justo una ecuación que yo estoy planteando un poco más abajo. Fíjense que acá, donde se llama SSX, yo estoy colocando exactamente esa ecuación. ¿Sí lo ven? Yo estoy utilizando acá expresiones de ANSYS que me permiten utilizar valores previamente calculados para generar la ecuación. Por ejemplo, el S sub X, que es este, más el valor absoluto de SXY, que es este, más la tangente del valor absoluto de 58 grados, bueno, que lo pasó de grados a radianes por 3,14 entre 180. ¿Sí? Pi radian, ¿vale? Y entonces eso me va a dar cuál es esa relación ρFY que yo estoy buscando en todos estos puntos. Fíjense que aquí yo puedo ir armando para cada uno de estos paneles. Obviamente yo podría aumentar, ¿no? Acá el refinamiento de la malla. Y lo mismo hago con SY, pero acá es S sub Y por el valor absoluto de CXY por el arco tangente. Así que es 1 sobre la tangente del valor absoluto del ángulo por 3,14 entre 180. Y nuevamente, si nosotros volvemos acá a la ecuación, podemos entonces, teniendo este valor, ¿sí? Teniendo específicamente este valor, sustituirlo acá adentro. Y bueno, sustituir también por el espesor y el H del elemento finito. Es decir, vamos a tener, si estamos armando en X y en Y, dos valores. Cuando estoy armando en X, el H será este. Cuando estoy armando en Y, el H será este. ¿Ok? Que es el ancho unitario de cada elemento. Y precisamente, si sustituyo esto y utilizo un FY que es de 500 megapascales, ¿ok? Y utilizo un gamma de 1.15, noten lo que me da la ecuación en ANSYS. Eso es justamente lo que estoy haciendo acá. Calcular el hacerlo en X, es decir, es exactamente la ecuación que estaba acá arriba, lo que hice fue copiar y pegar acá. Pero ahora le agrego esto. Multiplico por 200, que es el espesor, y 875, que es, digamos, el largo unitario de ese elemento, en dirección Y, porque estoy en X, lo divido entre el F sub Y, que son 500 megapascales, a su vez dividido por el factor de seguridad, que es 1.15. Y eso me está dando la cantidad de refuerzo en milímetros cuadrados, que le quito 2 decimales y me lo da en centímetros cuadrados. Entonces yo de esta manera puedo pasar de lo que es un dato básico de tensiones a través del campo de compresión a áreas de acero. Entonces, por la teoría de campo de compresión, puedo aplicar lo mismo en área de X y en área Y. ¿Ok? Y obviamente esto lo puedo refinar. Pero esto me permite, pues, convertir cualquier software de elementos finitos a través de esta teoría en un software que me permite hacer estimaciones de acero. No pretende ser un sustituto de los software que ya lo hacen, que tienen este tipo de tecnologías embebidas como SAP o ETABS.
Lo que sí es que nos permite tener un entendimiento un poco más profundo de lo que ocurre en el trasfondo y entender a qué es lo que se refieren cuando hablan de teorías de campo de compresión y cómo nosotros podemos utilizarlo con los factores que nos ofrece cualquier software de elemento finito comercial o gratuito.